¿Me escuchan bien? ¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Bien, México. Bueno, ustedes saben que dado esta situación que ocurrió la semana pasada, pues el adecuado para la flotación. Vuelvo a preguntar, ¿se acuerdan ustedes cuál era el tamaño de partícula que era aceptable no como alimento a la flotación? Menos 200 era, ingeniero. Menos 200. A ver, alguien más, a ver, que ayude por ahí, Jerónimo. Jerónimo, Era 60-70% menos 200 mallas. correcto, un 60-70% menos 200 mallas. Es decir que, ¿no? 200 mallas es 74 micrones, es decir, tener una carga más fina, ¿no? Aproximadamente un 70% que es 74 micrones, ¿no? Entonces, la molienda trabaja, ¿no? Y descarga, o sea, la siguiente etapa después de la molienda, como es en húmedo, es una clasificación, pero lo que normalmente se hace ahora es en ciclones o hidrociclones, ¿no? Ciclones o hidrociclones es lo mismo, solo que la palabra hidro es porque clasifica una pulpa, es decir, la alimentación es húmeda, ¿no? Mientras que los ciclones, ¿no? Clasifican, ¿no? En seco. Entonces, normalmente una operación de molienda, ¿no? Trabaja con un ciclón, un hidrociclón, y sabemos que el fino se va hacia la flotación y el grueso retorna como carga circulante, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora lo que es clasificación ya de minerales, porque básicamente en minería, ¿no? Aplica los hidrociclones. Solo que en otra actividad industrial, ¿no? Especialmente la no metálica, pues la clasificación no se hace en húmedo, sino se hace en seco. Entonces voy a ver a presentar la pantalla. Están viendo la pantalla, ¿no? Gracias. Bueno, entonces, miren, tenemos que la clasificación de partículas se denomina clasificación de partículas, ¿no? A la separación de un conjunto de partículas de tamaños heterogéneos en dos porciones, ¿no? Y cada uno conteniendo partículas de granulometría homogénea u otra propiedad específica que el conjunto original. La clasificación se realiza por diferencia de tamaños y por gravedad específica que originan diferentes velocidades de sedimentación entre las partículas de un fluido, que puede ser agua o que puede ser aire. Cuando sobre ellas, ¿no? Actúan fuerzas o campos como el gravitatorio u otros, ¿no? Las operaciones de clasificación se efectúan en diferentes tipos de aparatos, tales como helicoidales, clasificadores helicoidales, los de rastrillo, y finalmente los ciclones. Entonces hay, ¿no? Varios tipos de equipos que clasifican. Si bien es cierto, los ciclones son los más utilizados, pero no
no siempre dejan de existir, ¿no?, otros tipos de clasificadores, especialmente en lo que es la minería, pequeña minería o minería artesanal. ¿Cuáles son las aplicaciones de la clasificación, no? Por decir, obtención de una separación en dos fracciones, una fina, relativamente fina, y otra gruesa o relativamente gruesa, ¿no? Efectuar una concentración de las partículas más pesadas y pequeñas que las partículas más grandes y ligeras. Dividir una distribución de tamaños de amplio intervalo en varias fracciones. Restringir la distribución de propiedades de las partículas que van a entrar a un proceso de concentración. Y el control del proceso de molienda en circuito cerrado. Entonces la clasificación tiene estas aplicaciones, ¿no? Básicamente, en general, ¿no?, es separar pues la fracción fina de la fracción gruesa. Es decir, en el caso de procesamiento de minerales, pues la fracción fina va normalmente a las operaciones de flotación, ¿no? Y la fracción gruesa regresa hacia la molienda. Entonces regresa como carga circulante. Y mediante esta clasificación, ¿no?, mediante, digamos, esta operación de clasificación, podemos controlar el proceso de molienda para que nos salga más fino o nos salga más grueso, ¿no? Y hemos visto la semana pasada qué podemos hacer, digamos, en cada uno de los molinos para que haya una molienda más fina y una molienda más gruesa. Y acá tenemos los diferentes tipos de clasificadores industriales que hay. Como les decía, ¿no?, como les decía, pues normalmente en la industria minera, mediana minería, gran minería, se usan siempre o casi siempre hidrociclones, pero también existen otros tipos de clasificadores. Entonces los clasificadores se clasifican, redundando, ¿no?, en hidráulicos y neumáticos. Y si aplicamos, ¿no?, si usan la fuerza gravitatoria, ¿no?, vamos a tener ahí, ¿no?, una sedimentación simple denominado conos, hidroseparadores y clasificadores mecánicos. En contracorriente vamos a tener también conos, el tipo Fahrenwald, el hidrooscilador, el REAX y despolvoreadores como clasificadores neumáticos. Y los centrífugos, ¿no?, o sea, la fuerza centrífuga, normalmente, ¿no?, dentro de los hidráulicos tenemos los hidrociclones, ¿no?, los hidrociclones, y también tenemos las centrifugadoras. Dentro de los neumáticos, ¿no?, les decía, los ciclones, ¿no?, al final los ciclones son igual que los hidrociclones, la diferencia está en que los ciclones separan, ¿no?, operan, ¿no?, en seco, y los hidrociclones operan en húmedo. También tenemos ahí los separadores dinámicos, ¿no? Entonces, veamos algunos tipos de sedimentadores, ¿no?, que se utilizan como, ¿no?, clasificadores hidráulicos denominados conos. Entonces, un cono es como si fuera un embudo, ¿no? Ustedes, si conocen los embudos, ¿no?, conocen los conos, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, ¿no?, hay una alimentación, ¿no?, por efecto de la gravedad, ¿no? Los materiales gruesos se van hacia la parte cónica y los finos salen, ¿no?, por la parte superior. Entonces, básicamente, como si fuera una sedimentación libre. Entonces, su funcionamiento es sencillo. La pulpa que nos interesa clasificar se introduce a un alimentador por la parte central, ¿no?,
en forma de un tubo, ¿no? Y dentro del cono las partículas finas son arrastradas por la corriente de reboce, o sea, como acá, digamos, hay una operación continua, ¿no? Entonces, las partículas, ¿no? Salen ¿no? Por la corriente, arrastran los finos y los gruesos se quedan, digamos, ¿no? En la parte cónica. Entonces, acá tenemos, por acá se sacan los gruesos, ¿no? Y a estos materiales, a estas partículas que se han sedimentado, también se les denomina hundido. Es un término, ¿no? Nada más. ¿Ok? Entonces, muy simple, ¿no? Acá no ingresan ningún reactivo, no hay, digamos, ningún equipo que se mueva, ¿no? Simplemente un cono ingresa, ¿no? La pulpa, los gruesos se van por la parte inferior y los finos se arrastran con el fluido. Los hidroseparadores, también, ¿no? De repente ustedes han escuchado hablar de los sedimentadores, ¿no? Entonces, de igual manera, ¿no? La diferencia con los conos es que estos hidroseparadores tienen, ¿no? Un rastrillo. Este que está por acá es un rastrillo que es accionado por un motor, ¿no? O sea, ¿no? Esto gira, ¿no? Esto gira. Entonces, la carga se va moviendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Ingresa una alimentación, los gruesos se van al fondo. Este rastrillo lo único que hace es mover la carga para que no se quede asentada. Y como ustedes pueden ver, ¿no? Acá hay ¿no? A diferencia de los conos, pues esta parte cónica está más echada. No es, como se dice, vertical, es más echada. Entonces, los hidroseparadores, como digo, disponen de un sistema de rastrillos con movimiento circular que arrastra el material decantado hacia el cono de la parte central, ¿no? Y por acá es extraído y bombeado, normalmente pues a una remolienda, ¿no? Porque estos son los gruesos. Los finos salen por la parte superior. ¿Ok? Entonces tenemos, ¿no? Los conos, los hidroseparadores, ¿no? Y también tenemos acá clasificadores mecánicos, ¿no? Y dentro de ellos tenemos, pues, ¿no? Clasificadores de tornillo, de draga, de canguilones, de rastrillo, ¿no? Clasificadores Hardinger. Entonces, este grupo de equipos, ¿no? ¿Qué hacen, no? Separa los materiales gruesos de los finos. Entonces, veamos en la siguiente vista, ¿no? Acá tenemos un clasificador, digamos, ¿no? Del tipo helicoidal, ¿no? Rastrillo. Entonces, ¿qué pasa? El equipo comienza a moverse en esta dirección, ¿no? Como si fuera un gusano sin fin, y arrastra todos los materiales gruesos. Entonces, como vemos acá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por acá hay una alimentación, ¿no? Entonces, los materiales gruesos se van hacia la parte inferior, ¿no? Y los materiales finos salen, ¿no? Entonces, estos gruesos que se van, digamos, ¿no? Son arrastrados por este gusano, este rastrillo, digamos, que básicamente está constituido por un eje y unas aletas, sino que las aletas son concéntricas. También, digamos, estas máquinas se le conocen con clasificadores Atkins. Y el principio de funcionamiento es muy sencillo, ¿no? Constan de un tornillo, ¿no?
de Arquímedes, que hace de órgano de elevación. Las espiras están fabricadas de acero y al borde presenta unas plaquitas o zapatas de material antidesgaste, es decir, en la parte superior, ¿no? Como esto va a tener contacto con las arenas, ¿no? Entonces, para evitar que se desgasten, ¿no?, mucho las aletas, ¿no?, se les coloca un recubrimiento para poder, digamos, ¿no?, protegerlos, ¿no? Y se denomina un material de recubrimiento antidesgaste. Otra vista, ¿no?, de clasificadores, ¿no? Son bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, diámetros de la hélice es de 0.45, casi medio metro, ¿no? Y 2,25 metros, es decir, son bastante grandes. Y las longitudes oscilan entre 2 y 12 metros. Las capacidades varían entre 4 y 350 toneladas por hora. Entonces, estos equipos vienen desde mucho tiempo atrás, ¿no? Como le digo, ya la industria minera en la mediana y la gran minería ya se han dejado de utilizar, sin embargo, ¿no?, la pequeña y la minería artesanal todavía los usan. Entonces, dentro de la mediana y gran minería, básicamente se usan clasificadores hidráulicos del tipo ciclónico, ¿no? Y estos son los hidráulicos centrífugos, los ciclones. ¿Alguna pregunta, comentario hasta acá? A ver, veamos quién más está, porque parece que se han retirado, ¿no? Todavía no he tomado lista. ¿Qué dice Brian Michel? ¿Cómo está, Brian? Carguatanta, Daniel. Sí, profe, todo claro, profesor. Bueno, espero que había como 16, ya había contado, pero ahora hay 12. Ok, seguimos entonces. Entonces, miren, como les decías, se usa mucho ahora los hidrociclones, que no son nada más que ciclones, ¿ah? Y como ven, son unidades muy simples, pero de gran importancia. En el rango práctico para la clasificación están entre las 40 micras y las 400 micras. Aunque existen, ¿no?, algunas excepciones, ¿no?, en que, por ejemplo, clasifican entre 5 y 1000 micras. Se fabrica en una amplia variedad de diámetros, desde 13 milímetros hasta los 900 milímetros. Es decir, desde tan pequeños hasta, ¿cuánto? 900 milímetros, ¿cuánto es? Casi un metro, ¿no? ¿No? Y estas unidades, ¿no?, de 13 milímetros,
¿no? Se refiere al diámetro. Entonces, su clasificación se basa en la clasificación que se produce aprovechando la aparición de grandes fuerzas de centrifugación. Ya. Entonces, miren, por ejemplo, ¿no? Por acá tenemos, ¿no? El ingreso, ¿no? A través de una tubería. Lógicamente acá hay una presión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la carga? Como entra tangencialmente y debido a la velocidad, ¿no? Se produce acá una centrifugación, es decir, los gruesos se van al fondo y los finos son arrastrados por la corriente de agua o en el caso de ciclones de aire, ¿no? Y es importante que tengan acá, ¿no? En cuenta las diferentes partes de un hidrociclón. Entonces, miren, ven acá esta flechita que dice vórtice secundario, ¿no? Entonces, ya dice acá el vortex finder, ¿no? Es decir, este ducto, ¿no? Por acá sale el material fino más el agua. Entonces vamos a tener acá una sección cónica que viene desde acá hasta acá, no, cilíndrica que diré, y una sección cónica, ¿no? Que viene desde acá hasta acá. Y acá tenemos, ¿no? No sé si lo leen, ¿no? Dice apex, ¿no? También dice por acá un revestimiento antidesgaste, es decir, los hidrociclones o los ciclones son de acero, del shell, y para proteger, ¿no? Evitar el desgaste, porque imagínense que si no tuvieran esta protección, ustedes saben que los minerales pues contienen diferentes, ¿no? Sustancias químicas, ¿no? Y algunas de ellas muy duras, por ejemplo, ¿no? El, el cuarzo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que no se protege? Se va a gastar el shell. Y la idea siempre, como hemos visto, igual que en los molinos, se requiere proteger, ¿no? El shell de hilo de ciclón, porque estos revestimientos se pueden cambiar o se cambian normalmente con cierta frecuencia. Entonces dice, ese revestimiento, digamos, es, ¿no? De material cerámico, de poliuretano, de NIAR, neopreno, ¿no? Son materiales que se recubren y se pueden cambiar cada cierto tiempo. Entonces, vamos a ver acá algunos conceptos básicos del hidrociclón. La primera patente del hidrociclón data de 1891. Sin embargo, su utilización en plantas concentradoras mineras recién se inició después de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de ¿cuándo? De los años 1945 en adelante. Entonces, los hidrociclones fueron originalmente diseñados para hacer separaciones sólido-líquido. Sin embargo, actualmente también son utilizados para hacer separaciones sólido-sólido, líquido-líquido y o gas líquido. Hoy por hoy, la industria minera es el principal usuario de ciclones, ¿no? Siendo aplicado principalmente la clasificación de pulpas minerales por tamaño o por gravedad específica. Espesamiento o lavado de sólidos. O sea, la industria minera, ¿no? Actualmente tiene, ¿no? Los ciclones es su aplicación principal. Bueno, nuevamente, ¿no? Tenemos un ingreso, un cabezal de entrada, por acá salen los finos, acuérdense mucho, y por acá salen los gruesos, ¿no? A diferencia de un clasificador, por decir, tipo sedazo, tipo zarándano,
por la parte superior, ¿no? Salían, ¿qué cosa? Y por la parte inferior, ¿qué pasaba? Los finos. Entonces ahí teníamos oversize, ¿no? Y teníamos undersize. Es decir, el oversize era el grueso y el undersize era el fino, ¿no? Acá es al revés. El overflow es el fino y el underflow es el grueso. Entonces, la pulpa en suspensión, ¿no? Es alimentada al cabezal de entrada del ciclón con cierta presión precalculada, ¿no? Una vez ingresada la pulpa al interior de la sección cilíndrica, las partículas sólidas suspendidas en la pulpa se someten a dos fuerzas básicas que definen su trayectoria dentro del equipo. Una fuerza centrífuga que tiende a mover la partícula hacia la periferia del equipo debido a la misma aceleración centrífuga. Y una fuerza de arrastre que tiende a mover, ¿no?, la partícula hacia el eje central del ciclón junto al agua. Entonces, dependiendo del tamaño y del peso de cada partícula que se expone a estas dos fuerzas que compiten, ¿no?, dentro del interior, ¿no?, la partícula va a tender a salir o bien por el vortex finder. ¿Dónde está el vortex finder? ¿Arriba o abajo? Muy bien. O por el ápex del ciclón, que está abajo. O sea, los finos salen por arriba y los gruesos por abajo. En consecuencia, la mayor parte de las partículas finas abandonan a través del vortex finder y el resto de las partículas gruesas por el ápex. Entonces yo pregunto a esta altura, ¿los ciclones operan de esta forma en vertical, así? ¿O pueden operar, digamos, echados? ¿No? Yo he hecho, digamos, ¿no?, ¿qué dicen? Disculpe, profe, ¿puede repetir la pregunta? A ver, tenemos acá, como ustedes ven la imagen, ¿no? El hidrociclón está vertical, es decir, los gruesos salen por la parte inferior y los finos por la parte superior, ¿no?, en forma vertical, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa si yo les preguntaba, ¿es posible que este ciclón yo lo pueda echar, es decir, inclinar, ¿no? O sea, yo puedo, digamos, ¿no?, en lugar de que el ciclón esté verticalmente, yo puedo, digamos, operar, por decir, ¿no?, un ciclón, ¿no?, de esta forma. O sea, ¿no? Entonces, echadito. No, profe. ¿Mm? No creo, profe. Bueno, Creo que puede ser la respuesta es que sí puede operar. O sea, los ciclones se pueden operar vertical, se pueden operar inclinados, ¿no? E inclusive, digamos, echados horizontalmente. Bueno, vamos a ver después, digamos, la explicación. Entonces, las formas cilíndricas en la parte superior y cónicas en la parte inferior del ciclón generan un flujo natural del tipo espiral descendente, pegado a las paredes del equipo por la acción de la fuerza de la gravedad. Pero al mismo tiempo se produce una zona muy baja, de muy baja presión, a lo largo del eje central del equipo, permitiendo la formación de un núcleo de aire en ese lugar que se suma a una corriente interior que se genera por un flujo descendiente
también del tipo espiral del producto fino que finalmente rebalsa y descarga a través del vortex finder. Finalmente, esa es la explicación, ¿no?, de cómo opera, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan idea y lógicamente, ¿no?, sería bueno pues complementar viendo un hidrociclón, pero no tenemos esa suerte, ¿no? Y acá lo podemos ver, ¿no? Ya tomando en cuenta que puedan estar operando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre, digamos, no? Pues tenemos la alimentación, ¿no? Y vamos a ver que las gruesas, ¿no?, van descendiendo, ¿no? Y debido a la fuerza centrífuga, y acá hay otra fuerza, digamos, de arrastre, ¿no?, que hace, ¿no?, que, ¿no?, digamos, al ingresar, porque acá ingresa también aire, ¿no?, ayuda, digamos, esta corriente líquida a descargar por la parte superior. Entonces, la estructura del hidrociclón está conformada por una cámara cilíndrica en la parte superior, conocido como cabezal, para la suspensión de la alimentación, la cual cuenta con una entrada tangencial o en forma de involuta para alimentar de la mejor manera a esta sección cilíndrica. Al centro de la tapa del cabezal de entrada en la parte superior del hidrociclón hay un tubo, ¿no?, que se denomina el vortex finder, que se proyecta hacia el exterior de la sección cilíndrica y se recolecta el producto fino que produce el ciclón. Entonces, vamos a ver más adelante, ¿no?, cuál es el principal parámetro, ¿no?, que tiene un ciclón desde el punto de vista de configuración. ¿Se acuerdan que hace unas láminas atrás veíamos que los ciclones tienen entre cuánto? ¿No? Tan pequeñitos que podían llegar hasta, ¿no?, 90 centímetros, ¿no?, de diámetro. Entonces, todas estas dimensiones, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, ¿no?, el diámetro del vortex finder. ¿Qué más tenemos, no? Esta longitud cilíndrica, esta longitud cónica, esta dimensión de ingreso, ¿no?, de alimentación. Por acá tenemos, ¿no?, el diámetro de la descarga, ¿no?, del apex. Entonces, todas estas dimensiones es función del diámetro del ciclón. Entonces, el principal parámetro desde el punto de vista de configuración es calcular el diámetro del ciclón. Si yo tengo el diámetro ciclón, tranquilamente, ¿no?, yo puedo tener las otras dimensiones del ciclón, es decir, del vortex finder, de la alimentación, de la parte cilíndrica, de la parte cónica, ¿no?, y del apex. ¿Ok? Toda partícula sólida dentro del hidrociclón está sujeta a dos fuerzas que ya le hemos visto, ¿no? Y la fuerza centrífuga tiende a expulsar la partícula hacia las paredes del equipo, donde las velocidades se reducen por condiciones de límites, haciéndolas descender por gravedad hasta descargar por el apex del hidrociclón, ¿no?, formando parte del underflow. Por otro lado, la fuerza de arrastre tiende a llevar a la partícula hacia el eje central del equipo, donde la pulpa se une con un torbellino de aire en el núcleo que sube hasta encontrar la salida por el vortex finder, rebalsando por la parte superior del hidrociclón y formando el producto overflow. Así, si la partícula en cuestión tiene tamaño o peso suficiente para que la fuerza centrífuga calculada sea mayor que la fuerza de arrastre, la partícula terminará, ¿no?, yéndose hacia el underflow.
Y por el contrario, si la partícula es lo suficientemente pequeña y o ligera para que su resultante fuerza de arrastre sea mayor que la centrífuga, la partícula terminará, digamos, ¿no?, por el overflow. ¿Ok? Entonces, ya tenemos, y lo vamos a ver en otras láminas más adelante, es la configuración geométrica de un ciclón. Le decía, el diámetro del ciclón es el parámetro de configuración más importante, ¿no?, porque las demás dimensiones del hidrociclón están en función de ese diámetro del hidrociclón. Entonces, hemos visto, ¿no?, que las partículas en función, digamos, de este balance de fuerzas, ¿no?, de centrífuga y de arrastre, pues, ¿no?, se van hacia la parte superior, es decir, se separan por el overflow o se quedan, digamos, y descargan por el underflow. Entonces, la idea sería, ¿no?, es que todas las partículas que deberían irse hacia la parte superior se vayan, ¿no?, descarguen por el overflow, y todas las que deberían descargarse por el underflow, ¿no?, se vayan por ahí. Entonces, si ocurre eso, ¿no?, vamos a tener que habría una muy buena eficiencia de clasificación. Es decir, si yo digo, ¿no?, que ingresaron partículas al hidrociclón de un tamaño y todas se separaron por el overflow, y el resto que debería irse por el underflow también se separaron y se fueron por ahí, ¿no? Ninguna se fue por la parte superior, por el over, todos se fueron al under, entonces habrá una eficiencia, ¿no?, de clasificación 100%. Sin embargo, los hidrociclones, ¿no?, son equipos que no hacen separaciones perfectas, ¿no? Todos los fabricantes diseñan, ¿no?, sus equipos para tratar de obtener con ellos la clasificación más eficiente posible, es decir, lograr que los productos overflow y underflow con el mínimo material equivocado. Entonces, la eficiencia de los ciclones se representa por medio de una curva de partición o una curva de clasificación, donde se ilustra gráficamente cómo cada tamaño de partícula en la pulpa alimentada al ciclón se reparte hacia el over o se reparte hacia el under. Y esto es una curva de partición o de clasificación. Y acá tenemos, ¿no?, dice una curva A, que es una curva real, y una curva B, que es una curva corregida. Entonces tenemos por acá fracción de peso de alimentación que va hacia la descarga, y acá tenemos, ¿no?, el diámetro de la partícula. Entonces, no sé si ustedes han escuchado ya hablar, ¿no?, del diámetro de 50, ¿no? Entonces, el diámetro de 50, ¿qué cosa es, no? El diámetro de 50 es una partícula que tiene la misma probabilidad de irse hacia el overflow o de irse hacia el underflow. Entonces, las eficiencias de clasificación, ¿no?, representadas a través de curvas, ¿no?, con una forma característica de S, no empiezan en 0% ni llegan a 100% realmente, porque inevitablemente siempre se encontrará una fracción de finos en el producto y otra de gruesos en el overflow. Es decir, respecto a eficiencia, ¿no?, lo ideal sería que todos los finos se vayan, ¿no?, hacia el overflow y todos los gruesos
se dirijan hacia el underflow. Sin embargo, ¿no? Siempre encontramos, ¿no?, partículas que deberían irse por el overflow, pero están en el under. Y de igual manera, partículas que deberían estar en el underflow, pero aparecen en el overflow. Entonces, vemos acá, ¿no?, que en la curva de clasificación con forma característica de S no empiezan en 0 ni llegan a 100 porque inevitablemente siempre encontrarán una fracción de finos de producto del underflow y otras de gruesos en el overflow, lo que representa el error o la ineficiencia de la clasificación producida. Si a los valores graficados se le resta esos errores finales de la fracción más fina y gruesa, la curva se convierte en una curva de clasificación reducida. Y en este caso, sí, la curva empezará en 0 y llegará hacia un 100%. Las curvas de clasificación corregida pueden ser normalizadas graficando en el eje X el tamaño de partícula dividido entre el tamaño de 50. La curva resultante se conoce como curva reducida, la cual es típica para ciclones operando bajo parámetros estándar. Así, mientras más empinada sea la curva, más eficiente va a ser la clasificación. Es decir, cuanto más parada es, hay más eficiencia de clasificación. Si tomamos en cuenta la curva reducida de los ciclones, puede ser representada por la siguiente fórmula, ¿no?, donde R sub R tenemos que es la recuperación corregida del underflow, ¿no? X el diámetro de partícula, ¿no?, entre el D50 y A es un parámetro de eficiencia. Entonces podemos entender que el parámetro de eficiencia A es el que define cuán empinada es la curva reducida de clasificación y por ende qué tan eficiente es el ciclón. Un equipo bien diseñado y operado bajo buenos parámetros resultará en una clasificación eficiente, con una curva, ¿no?, empinada, equivalente, ¿no?, o representada, ¿no?, con un valor de A cercano a 4, ¿no? O sea, cuanto más empinada es, hay mejor eficiencia. Ok, entonces eso, lo que hemos visto es para entender cómo opera, ¿no? Pero en el punto de vista de procesos, ¿no?, a nosotros nos interesa, ¿no?, primero, cuáles son las variables de control de un hidrociclón, es decir, cómo yo controlo, cómo yo opero o cómo yo diseño un, ¿no?, hidrociclón. Entonces vamos a tener que hay variables geométricas de control, ¿no? Es decir, la geometría de los ciclones es determinada o es determinante para poder obtener el tamaño de corte deseado en cada aplicación. Y están acá, ¿no? Y acá se consideran, ¿no?, estas. Primero, el tamaño del ciclón, diámetro del ciclón. Segundo, número de cilindros instalados en el ciclón. Tercero, ángulo de los conos. Posición de instalación, miren, ¿no?, vertical o horizontal. Tamaño de entrada en la cabeza, área libre en pulgadas cuadradas. Tamaño del Vortex Finder, diámetro en pulgadas. Y tamaño del Apex, ¿no?, diámetro en pulgadas. Entonces, tamaño, ¿no?, diámetro del ciclón, ¿no? O sea, diámetro del ciclón. Diámetro. ¿Qué más? Número de cilindros instalados en el ciclón.
Algunos ciclones, digamos, vienen instalados, ¿no? Uno o dos o más cilindros, o sea, la parte cilíndrica. Normalmente, un ciclón convencional va a tener solo ¿no? Un cilindro, o sea, una parte cilíndrica, ¿no? El tercero, ángulo de los conos, es decir, este ángulo, ¿no? Entonces, ¿cuál es este ángulo, no? Este ángulo. Y estos ángulos, por ejemplo, varían de 10 a 30 grados, ¿no? Bueno, ya les he dicho, ¿no? Posición ¿no? del ciclón, que puede ser, digamos, vertical o que puede ser horizontal. El tamaño de la cabeza de entrada, es decir, ¿no? Tenemos acá nosotros una entrada, ¿no? Como vemos, una entrada, ¿no? Normalmente los ciclones tienen entrada cuadrada, ¿no? Entonces, una entrada cuadrada, ¿no? Y por acá tenemos, ¿no? El ápex, diámetro del ápex, ¿no? Y por la parte superior, ¿no? Tenemos el vortex finder, ¿no? Entonces, las variables de control geométricas están en estas, ¿no? 7 condiciones o 7 variables de diseño. Pero como ven, estos diámetros del vortex finder, del apex, de la parte cilíndrica, ¿no? De la parte cónica, de la alimentación, todos están normalmente en función del diámetro del ciclón. Y las otras variables que nos interesan son las variables operativas. Entonces hay algunas variables operativas que afectan el tamaño de corte que resultará del ciclón y solo algunas de estas son regulables durante la operación del equipo. Dentro de ello, la gravedad específica de sólidos. Esto no es regulable porque depende de la naturaleza del mineral, ¿no? Entonces es propia del mineral, ¿no? La gravedad específica del mineral es propia. Lo que sí podemos regular son el porcentaje de sólidos en la pulpa de alimentación. Yo agrego más agua o menos agua, entonces los porcentajes de sólidos van a ser mayores o menores, ¿no? Lo otro que sí también podemos nosotros, digamos, regular es la presión de operación del ciclón. Es decir, abriendo o cerrando ciclones en el nido. Es decir, yo normalmente la alimentación a estos ciclones se hace a través de bombas, ¿no? Entonces yo tengo ahí un control, digamos, de que puedo manejar la presión. Si coloco ahí una válvula, pues seguramente si lo estrangulo va a haber mayor presión, menos caudal, ¿no? Mayor presión, menos caudal, pero es controlable, es regulable. Sin embargo, la gravedad específica no se puede regular. Entonces, de estas variables, la que tiene mayor efecto en la curva de clasificación y es fácil de ajustar en el terreno es el porcentaje de sólidos en la alimentación. Ya que normalmente el cajón de la bomba de alimentación a los ciclones cuenta con una línea de agua regulable por medio de una válvula que facilita ajustes, ¿no? Manuales o automáticos, por ejemplo, a través de un PLC, ¿no? Para mover el tamaño de corte a las condiciones de los ciclones a lo que nos convenga, ¿no? Entonces, para terminar la parte de configuración y variables, veamos, ¿no? Los ciclones normalmente operan, ¿no?
en línea o pueden, digamos, operar radialmente. Es decir, a ver, del punto de vista del proceso, ¿no? ¿Qué nos interesa a los ingenieros químicos, especialmente los metalurgistas? Es determinar, o sea, ¿no?, el diámetro del ciclón y conocer el manejo de todas las variables, tanto geométricas como operativas. Entonces, si yo determino, ¿no?, un diámetro del ciclón, ¿no?, yo puedo determinar, ¿no?, en función de la alimentación, la operación, ¿no?, de un ciclón, de 2 ciclones, de 3, de 4, de 8, de 16, ¿no? O sea, en función de la alimentación, ¿no?, yo puedo operar un ciclón 2, 4, 8, 16. Si opero más de uno, ¿no?, a eso se llama nido de ciclones, ¿no? Es decir, los ciclones, por ejemplo, como vemos en estas fotografías, ¿no?, están, digamos, ¿no?, operando con una distribución radial. Y en este caso, aunque acá no se nota mucho, están operando en forma lineal, es decir, una a continuación del otro. Entonces, esto se llama el nido de ciclones. ¿Ok? Entonces, otra variable importante dentro del ciclón es el control del tamaño de corte, también llamado D50. ¿Qué hemos dicho que es el D50, no? Es el valor del tamaño de partícula que tiene la misma posibilidad de ir a la fracción gruesa, o sea, al underflow, o de irse a la fracción fina, que es el overflow. Entonces, si yo tengo calculado este diámetro de 50, ¿no?, si yo ya tengo determinado, pues, yo ya tengo, digamos, ahí un insumo principal, ¿no?, de mi operación de mi hidrociclón. Entonces, ¿qué es la curva de partición de un clasificador? En forma ideal, un clasificador deberá separar una mezcla original de partículas en 2 porciones, una de partículas gruesas, ¿no?, y otra de partículas finas, o sea, gruesas de tamaño mayor a un cierto valor llamado D50, y otra partículas menores, ¿no?, al D50. Pero en la práctica no ocurre así, sucediendo que las partículas al D50 pasan a la fracción gruesa y viceversa. Es decir, si yo determino, ¿no?, mi D50, o sea, yo digo, mira, mi D50 van a ser 200 micras, ¿ok? Entonces, si yo ya tengo definido 200 micras, ¿no?, en función de ese tamaño de corte, ¿no?, yo determino, ¿no?, cuál va a ser el diámetro del ciclón. Entonces, una forma de determinar cuán alejado del comportamiento ideal opera un clasificador es mediante la determinación de sus curvas de partición. Al graficar el tamaño promedio de un rango de tamaño de partículas X versus el porcentaje pasante de partículas en ese rango de tamaños que pasan a la descarga del clasificador en relación al total de partículas del mismo rango,
de tamaños alimentados al clasificador. O sea, yo tengo, digamos, ¿no?, una pulpa, le hago una clasificación y determino cuál es el tamaño de corte de 50. Y ese tamaño de corte, si yo determino cuál es, ¿no?, ese de 50, pues yo puedo hacer la curva corregida. Entonces, para determinar el D50 de un clasificador, ya sea mecánico o hidráulico, hay varias formas o varios métodos. Tenemos acá, por ejemplo, ¿no?, el modelo de Dahlstrom, modelo de Yoshika J, el modelo de Plit, los chilenos también han sacado, ¿no?, el SIM Chile, el modelo de Bradley, el modelo de Lynch Rao, el modelo de Krebs Engineers. Son varios modelos de matemáticos que se usan para determinar el D50. ¿Ven las fórmulas? Por ejemplo, Dahlstrom dice, el D50, ¿no?, es 13.7 por D0, que es el diámetro del derrame, por DI, que es el diámetro de entrada, a la 0.68, entre Q a la 0.53, que es el caudal que se alimenta al ciclón, metros cúbicos por hora, la densidad relativa de los sólidos y la densidad relativa de los líquidos. Todo elevado a la 0.5. ¿Qué dice la fórmula de Plit? Para ciclones de gran diámetro que operan con alto contenido de sólidos, existe la siguiente expresión que ofrece el rendimiento de un ciclón con bastante exactitud. Diámetro de 50, ¿no? 14.8 por DC a la 0.46, DC es el diámetro interior del ciclón, DI a la 0.6, diámetro de entrada, D0 a la 1.21, diámetro del vortex finder, E a la 0.063b, ¿no?, porcentaje volumétrico de sólidos en la alimentación, DU, diámetro del APEC, H, distancia desde el fondo del vortex finder hasta la parte superior, o sea, H minúscula. ¿Qué más tenemos? Q, caudal del ciclón, y la densidad de los sólidos y la densidad de los líquidos. También, digamos, para obtener el caudal de un ciclón en función de la caída de presión a lo largo del mismo, tenemos la siguiente expresión, donde P es la caída de presión a lo largo del ciclón. Entonces, si yo, ¿no?, determino el diámetro del ciclón, ¿no?, como les decía hace un rato, voy a tener todas las otras dimensiones y tranquilamente puedo calcular, ¿no?, el diámetro de 50 para ese diámetro del ciclón. Otra forma de Mullar y Joule, ¿no?, que es lo mismo. Tenemos para diseños previos se desarrollaron unas expresiones basadas en datos experimentales obtenidos con ciclones estándar Krebs, ¿no?, relacionando las variables de presión con el punto de corte corregido de diámetro de 50. Bueno, el ciclón estándar Krebs cumple con las siguientes características: el área de entrada equivale a un 7% de la sección transversal de la cámara de alimentación, el vortex finder posee un diámetro entre 30 a 40% del diámetro del ciclón,
El APE posee un diámetro no inferior del 25% del diámetro del borde Finder, ¿no? Y la ecuación de 50 no está dado por esta relación, ¿no? 0.77, ¿no? Diámetro del ciclón, ¿no? Y tenemos acá que podemos calcular el flujo, digamos, ¿no? A través de esta ecuación. Entonces, otra forma, digamos, de calcular es, ¿no? Utilizando, por ejemplo, un método empírico de Krebs. El diámetro de 50, digamos, ¿no? Está en función, digamos, ¿no? Del porcentaje de partículas pasantes en el airflow, y para cada uno de ellos hay un factor, ¿no? Por ejemplo, 98,8% pasantes, 0.54. 80, 1.25. 70, 1.67. Y bueno, entonces acá tenemos, ¿no? Este método hace una interacción con los DCE, ¿no? Y todas las presiones de operación, diámetro del ciclón, ¿no? El método matemático de Krebs consiste en comparar el porcentaje de sólido requerido con el porcentaje de sólidos obtenido de cada combinación. Y de esta comparación se elige el hidrociclón a utilizar, ¿no? La fórmula es esta. O sea, acá tenemos todos los datos que necesitamos, ¿no? Y como ven, pues son básicamente obtenidos, digamos, de modelos matemáticos, ¿no? Entonces, en función de ese diámetro de 50 o en función del diámetro del ciclón que yo tenga, que quiero, voy a tener un D50. Bueno, este es el tamaño de corte, ¿no? ¿Cuántas clases hay ahí, ¿no? El D50 simple, el D50 calculado y el D50 corregido. A mí me interesa, vamos a irnos, yo tengo que dejarles en unos 20 minutos porque si no, no entro a una reunión que tenía programado. Ya, a esta parte, ¿no? Es que es más práctico, que nos permite, digamos, ¿no? ¿Cuál es la selección básica de los hidrociclones? El procedimiento simple para seleccionar correctamente los ciclones para una determinada aplicación pasa en primer lugar por un cálculo para determinar el tamaño correcto del ciclón y sus características básicas, tanto geométricas como operativas. Luego, una vez obtenido esto, se debe calcular la cantidad de ciclones requeridos para el tonelaje y flujo de pulpa total del sistema. Esto se empieza calculando un valor de 50 base, conocido para los ciclones estándar según el tamaño, y luego corrigiéndolo, aplicando diferentes factores de corrección para cada variable conocida. Entonces tenemos que el valor de 50 base, ¿no?, está dado, digamos, por esta relación. 2,84 por el diámetro del ciclón a la 0,66. Y si yo quiero corregir este diámetro de 50 base, le tengo que multiplicar por estos factores de corrección. C1, C2, C3. Entonces, el C1 es un factor de corrección para la concentración de sólidos. El C2 es un factor de corrección por presión de operación, y el C3 es un factor de corrección por gravedad específica de los sólidos. Entonces, como vemos, C1, ¿qué cosa es? 53 menos B, que es el porcentaje de sólidos en la pulpa de alimentación, entre 53 todo a la menos 1,43. Entonces, si yo tengo ese porcentaje de sólidos por volumen en la pulpa, ¿no?, yo voy a tener ese factor de corrección C1. C3, no C2, 3,27 por el dP a la menos 0,28. Entonces, donde delta P es la caída de presión de alimentación del ciclón, kilopascales. Si yo tengo esta caída de presión, yo tengo, digamos, ¿no?, el factor de recursión C2.
Y finalmente el factor de corrección C3, 1.63 entre GS menos GL a la 0.5. GS, gravedad específica de los sólidos. GL, gravedad específica del líquido. Normalmente 1. Entonces, el proceso de selección de los ciclones pasa por definir primero dónde y qué tan empinada se quiere la curva de clasificación. Con esto queremos decir dónde se posiciona la curva en el gráfico, lo cual se define normalmente con el D50 o con el P80 de la aplicación. Y luego, qué tan empinada será la curva, lo cual tiene que ver con el parámetro A, que normalmente varía entre 2 y 4. Entonces, podemos determinar, ¿no?, el D50 aplicando esta relación. Y es muy importante la selección del ápex. ¿Dónde está el ápex? Acá, en la parte inferior. Y miren, ¿no?, los ángulos. Entonces, el inserto de ápex es un elemento crítico en el ciclón que debe dimensionarse correctamente para asegurar la correcta descarga del underflow con el mínimo de agua que permita que la polpa fluya y descargue sin problemas por la parte inferior del ciclón. Entonces, el uso de un ápex muy estrecho, es decir, muy reducido, ¿no?, puede resultar en el acordonamiento del underflow, ¿no?, descarga en forma de soga, es decir, ¿no?, ahí está muy espeso, lo que resulta en un peligroso aumento del material de bypass de gruesos al overflow. Es decir, si yo estrangulo la parte inferior, ¿qué va a pasar? Gruesos que deberían irse por el underflow se van hacia el overflow. O sea, un estrangulamiento, ¿no? Es decir, reducir esa abertura, ¿no?, puede resultar peligroso porque probablemente, ¿no?, los gruesos, ¿no?, van a irse al underflow. O eventualmente se puede taponear la descarga. Entonces, eso hay que tener cuidado. La selección del ápex es muy importante. Esta condición ocurre normalmente cuando el underflow llega a tener un porcentaje de sólidos por encima del 82% aproximadamente. Por otro lado, el uso de un ápex demasiado abierto, es decir, ¿no?, más ancho, con mayor diámetro, ¿no?, habría que mucha agua con finos descargue por el underflow, aumentando la carga circulante y generando, ¿no?, la sobremolienda de finos en el circuito. Entonces, a ver, yo voy a trazar, digamos, acá una curva más o menos así, ¿ya? Como ustedes saben que acá tenemos, ¿no?, que tenemos en este eje porcentaje, ¿no? Entonces yo tengo por acá 50%, entonces voy a estar por acá. Entonces mi tamaño de partícula de 50 va a estar por acá, ¿no?, porque estos son micras. Tamaño de partícula. Entonces, miren, cuando hablamos de este ápex, ¿no?, ¿qué va a pasar si yo, ¿no?, si yo abro esto? O sea, ¿no?, en lugar de que, vamos a poner acá, le pongo 2 pulgadas, ¿no?, 2 pulgadas de diámetro, ¿no?
el apex, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo le reduzco este apex, le pongo un apex de 1,5? ¿Qué pasa? Y lo otro es, en lugar de que yo sea de 2 pulgadas, ¿no? Yo, o sea, en lugar de que sea de 2 pulgadas, ¿no? Yo le pongo 2,5, ¿no? Mi pregunta es, en este segundo, digamos, y vamos a ponerlo, ¿no? Vamos a poner que el ideal es, ¿cuánto sería? No, vamos a ponerlo, ¿cuánto? 2, ¿no? Es 2 pulgadas el ideal. O sea, para 2 yo tengo mi curva, pero a mí se me ocurre, digamos, ¿no? Abrir el circuito, ¿no? Entonces, yo tengo la descarga por acá, ¿no? ¿Qué va a pasar con los finos? Van a ver, o sea, los finos van a ser más finos, o sea, redundando, o sea, ¿no? En este caso o en este caso. A ver, por eso, yo tengo un circuito que tiene ese apex 2 pulgadas, ¿no? ¿Qué pasa si yo, en lugar de ser 2 pulgadas, yo le reduzco y le pongo 1,5? ¿Qué va a pasar con el overflow? Y yo voy a poner un valor acá, ¿no? Ya tengo acá, pues, ¿cuánto? Un 60% menos 200 mallas ya. O sea, operando con 2 pulgadas tengo 60% menos 200 mallas. ¿Qué pasa si yo reduzco esta salida y le pongo 1,5? ¿Qué va a pasar con este overflow? Tengo acá 60% menos 200 Va a mallas. aumentar, profe. ¿Va a aumentar qué cosa? ¿No? Va a ser 70% menos 200 mallas. ¿O va a disminuir? Va a disminuir, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, si ya tengo acá 60% menos 200 mallas, si yo cierro el circuito, o sea, es decir, reduzco esto, ¿qué va a pasar? La presencia de gruesos en el overflow va a incrementarse. Entonces, este porcentaje, que era 60%, probablemente no sea 50%. O sea, va a reducirse. ¿Correcto? Y al revés, si yo tengo, digamos, si yo tengo acá 2 pulgadas, yo digamos, le pongo 2,5, ¿qué va a pasar? Normalmente con 2 pulgadas tengo 60%. ¿Qué va a pasar? ¿Mm? Va a subir el porcentaje de finos. Probablemente voy a llegar a 70, 75, ¿no? Como decía, ¿no?
la carga, digamos, en este caso, si yo abro, la carga circulante va a aumentar, ¿no? Ok. Entonces, miren, ahí tenemos una curva, un gráfico que nos permite una correcta selección del apex, ¿no? Entonces, en función del flujo de pulpa. Galones por minuto, ¿no? Y yo tengo acá, ¿no? Un apex, digamos, ¿de cuánto? De 1.5 pulgadas. O sea, en función de estos galones, se puede utilizar, digamos, esta curva para seleccionar el apex en función de la alimentación. Y las dimensiones del ciclón, ¿no? Entonces, miren, diámetro del ciclón, DC. Un hidrociclón es similar a una zaranda vibratoria porque ambos separan el mineral según el tamaño requerido. Sin embargo, es importante indicar que el hidrociclón clasifica eficientemente las partículas finas y la zaranda vibratoria clasifica eficientemente las partículas gruesas. Entonces, un hidrociclón se utiliza porque necesitamos, ¿no?, que las partículas finas, ¿no?, sean lo más eficiente posible, es decir, separarlas todas en función del diámetro de corte, ¿no?, para, ¿no?, nuestra siguiente operación. Entonces, como vemos acá, ¿no?, podemos utilizar, ¿no?, esta configuración en un hidrociclón Krebs, ¿no?, donde D0, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este diámetro? ¿Cómo se llama? El Vortex Finder, ¿no? Este Vortex Finder, ¿no?, dice que el D0, este diámetro entre DC y el diámetro del ciclón, es 0.20. El diámetro DU entre DC, el diámetro del apex DU entre el diámetro del ciclón, entre 0.12 y 0.15. El diámetro DI entre DC. La entrada de alimentación, 0.25, o sea, un cuarto del, ¿no? El HC, la parte cónica entre el diámetro del ciclón, 250, o sea, 2.5 veces más grande que el diámetro del ciclón. Y la parte cilíndrica, ¿no?, 1.5, o sea, 1.5, ¿no?, la parte cilíndrica. Y el ángulo, ¿no?, varía entre 12 y 20 grados. ¿Alguna pregunta, comentario? A ver, jóvenes. Miren, en principio, como les decía, la última clase, ¿no?, me interesa en principio es el concepto, en primer lugar. Y en segundo lugar es
la aplicación industrial que puede tener cada uno de los equipos. Y en tercer lugar es cómo calculamos nosotros, ¿no?, los parámetros principales o básicos de este equipo, ¿no?, o las dimensiones del equipo. Entonces, necesito que ustedes revisen, ¿no?, si es que, les decía, digamos, yo tengo que dejarlos en unos 5 minutos, ¿ya? Vamos a tener que volver a hacer, vamos a hacer una clase de pura aplicación de, por decir, un problema de ciclones tipo, un problema de carga circulante, un problema de molienda con carga circulante para dimensionar molinos, ¿no? Y eso tendría que hacerse, ¿no?, seguramente en una clase virtual. Porque de acá en adelante, como están las cosas, yo no sé qué va a pasar. Bueno, este sábado no creo que habría problemas, pero a nosotros nos va a tocar hacer sábado 24, ¿no? Y sábado 31, ¿no? Bueno, es que no sé qué cosa dirá pues la universidad, la facultad, pues no sé, la verdad que está un poco... Y aparte que este sábado es el mundial, ¿no? ¿Cuándo es la final del mundial? Ah, ¿es sábado o domingo? Cae domingo. Domingo. Domingo, ¿no? Ah, ya, bueno, entonces no hay problema. No hay problema entonces. No hay problema yo pensé que era el sábado, ¿no? Y supongo que será a las 2 o a las 10, no sé, ¿a qué hora será? No sé. Como le comenté a Brian, pues estaba con problemas del internet porque me tuve que cambiar ¿no?, de operador. Y el fin de semana, pero yo no pensé que iba a haber estas cosas, ¿no? Entonces ya, pues, no me cumplieron con dejarme listo. Entonces, vamos a quedar así, jóvenes, ¿ya? Entonces, a ver, yo les puedo de repente ya enviar, digamos, algunos problemas de hidrociclones que tengan que ver con el cálculo del D50, ¿no? Y el dimensionamiento del hidrociclón, ¿no? Y el otro va a ser, digamos, ¿no?, un problema de ya que utilice, digamos, molienda con hidrociclón, es decir, para ver carga circulante, ¿no? Y dimensionar, digamos, el molino, determinar, digamos, la carga de bola, determinar las dimensiones y todas esas cosas. Yo quería, digamos, en la siguiente semana, que sea en este sábado, ya pasar, digamos, a flotación. Por lo menos para ver la parte teórica de la flotación. Entonces, la parte, digamos, de aplicación lo podemos ver, digamos, ¿no? O sea, de repente, no sé, pues, qué tanto, digamos, el día sábado va a estar complicado, ¿no? O sea, de repente, bueno, han declarado feriado, creo que, ¿no? No, han declarado feriado. Entonces, a mí me gustaría adelantar para que ya, digamos, el 31 ya no tengamos que estar haciendo, o el 24, ¿no? Pasarle, digamos, a un día
Lunes tendría que ser, pues, ¿no? Entonces, este sábado yo voy a ponerle ya, voy a colgar la clase de flotación, ¿no? Ahí nos interesa ver, digamos, los conceptos de, especialmente, digamos, de reactivos, ¿no? Que es un colector, que es un espumante, que es un modificador, ¿no? Porque finalmente las celdas se dimensionan en función, digamos, del tiempo de residencia nada más. Y ahí lo importante, como les he dicho la vez pasada, ¿no? Es el manejo de pulpas, es decir, tener muy claro los conceptos, digamos, de porcentaje de sólidos en pulpa, ¿no? ¿No? Y nada más, y el resto es balance de materia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, comentario? Vaya dando las fijas, ya les he dado las fijas ya. A ver, ya antes, para de una vez, para tenerlo presente, la lista, y con eso terminamos, ¿ah? Aguilar, a los que no los llamo es porque lo estoy viendo, ¿ah? ¿Ya? A ver, Aguilar, no está, ¿no? Ya, a ver, Alejandro Zárate, tampoco está, bueno, ok. Leonardo Aliaga Fernández, tampoco está. Valdión, Valdión presente. ya, ok, Valdión está presente. Ya, Calle, Calle no está, ¿no? Ya, ok. Calle, Céspedes, no está. Eh, Profesor, ¿era calle o callo? Calle. No, Cayo sí está, ¿no? Cayo ya, pues su Calle Cayo sí está, presente. yo ya lo tengo registrado. Ok, Estoy profesor, llamando a gracias. los que no los tengo registrados, ¿no? Céspedes, a Chuquiray no está. Dávila, Girón.